Para mí es un privilegio poder continuar con nuestra exposición de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y hoy vamos a terminar con la carta. Será el capítulo 3 y los versículos 6 hasta el final, que será el versículo 18. El tema de este pasaje es un tema muy interesante y tiene que ver con el trabajo. Por lo tanto, yo he puesto como título de esta exposición la dignidad del trabajo humano. Y vamos a aprender algunas cosas sobre ese tema que forma parte esencial de la vida de cada persona. Bueno, tal vez no de cada persona, como veremos en este pasaje. Realmente viene como una sorpresa para algunas personas el darse cuenta que el trabajar no es una cosa que tiene que ver y está relacionado con la maldición del pecado de Adán y Eva, sino es algo que existió antes. Dios ya en el paraíso daba órdenes a Adán de mantener y de cuidar el jardín. Y esto obviamente era trabajo. Y esto quiere decir que el trabajo formará parte de nuestra existencia, no solamente del tiempo que vamos a pasar aquí en la tierra, sino también después. Pero esto no es el tema de hoy. En ese tiempo sí que vamos a hablar de cómo tratar personas que no quieren trabajar y cómo la iglesia debería comportarse frente a esas personas. Por lo tanto, vamos a ir al pasaje, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, y es el versículo 6 al versículo 18. Voy a leer como siempre según la traducción Reina Valera de 1960. Dice así la palabra de Dios. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartáis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por dar nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a éste señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. Las salutaciones de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a
entender bien ese texto y de aplicarlo a nuestras vidas. Señor, gracias te damos también en el día de hoy por este privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos a entenderlo bien, esa última parte de la segunda epístola a los tesalonicenses, y ayúdanos también a nosotros a sacar las consecuencias y las enseñanzas adecuadas de este pasaje. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Por lo tanto, hoy hablaremos de la dignidad del trabajo humano. Trabajar es un gozo. Sí, es posible que hay impedimentos para trabajar por enfermedad, por muchos otros factores, pero básicamente una de las cosas más esenciales de la vida humana es ser creativo. Ganar el pan de su vida, esa expresión es lo que sale aquí en el texto. Y también 3 veces en este pasaje Pablo usa la palabra desordenado. Quiere decir, siempre había personas desde el inicio que no querían trabajar y para cubrir sus necesidades preferían vivir a costa de otros. Esto hasta el día de hoy no ha cambiado. Entonces, vamos a preguntarnos realmente cómo podemos evitar ese tipo de comportamiento y cómo vamos a tratar con personas que se comportan de esta manera. Esto obviamente era un problema en Tesalónica. Ya conocimos algunos de estos problemas que allí surgieron. Pablo lo dijo en varias ocasiones, que había obviamente un pequeño grupo de personas que se salieron con la suya, que desobedecieron a lo que Pablo había enseñado y sobre todo divulgaron todo tipo de historias sobre una inminente vuelta de Jesucristo y que por lo tanto no era necesario ya trabajar porque el Señor pues iba a venir enseguida. Bueno, lógicamente, mientras que el Señor tardaba en venir, pues ellos felizmente se aprovecharon de la bondad de los demás para poder seguir adelante, pero ellos desde luego no querían trabajar. Es muy interesante que ese tipo de comportamiento sigue existiendo en la iglesia cristiana hasta el día de hoy y también fuera de la iglesia cristiana. Por ejemplo, sin ir más lejos, si vamos a Israel, vemos los judíos ultraortodoxos. Esas personas pues normalmente reciben donativos de su propia comunidad, normalmente fuera de Israel, también del Estado de Israel, pero ellos mismos no trabajan, no trabajan, no dan ni golpe y se dedican al, como ellos dicen, estudio de la palabra, pero no hacen nada para ganarse el pan para vivir. Y yo les estoy hablando desde una zona que es la Unión Europea, donde normalmente los países que la componen se consideran como estados de bienestar. Quiere decir que aquí, por ejemplo, en el país donde resido de momento, en Alemania, el que no quiere trabajar, pues no trabaja. Ahora, ¿de qué vive? Pues vive obviamente de lo que se llama un salario social. ¿Y quién lo paga? Bueno, algunos dicen el gobierno. Bueno, el gobierno no paga otra cosa que lo que los demás contribuyentes, a través de sus impuestos, le hacen llegar de forma involuntaria al Estado. Quiere decir que la gran mayoría de esas personas que no trabajan y que se aprovechan de estos servicios sociales, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, son personas que simplemente no tienen la real gana de mover ni un dedo y viven de gorra, como se suele decir en España. Lo mismo ocurre en la iglesia. Nosotros teníamos en la iglesia un servicio social y allí te podías encontrar con personas que estaban perfectamente en condiciones para desempeñar, para realizar un trabajo,
pero no lo querían y se pusieron en la cola para recibir alimentos cuando realmente, perfectamente, podrían haber trabajado para cumplir y para cubrir las necesidades que tenían. Con esa introducción, pues vamos a ver lo que Pablo tiene que decir sobre esto. Y él dijo que en el momento cuando ellos estuvieron allí en Tesalónica, dice en el versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, Pablo insiste que esto no fue su propia idea, sino que realmente esa enseñanza, pues, va en el nombre de Cristo. Quiere decir que Cristo hubiese dicho exactamente la misma cosa. ¿Y qué es esto que Cristo hubiese dicho? Que os apartáis de todo hermano que ande desordenadamente. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir desordenadamente? Pablo lo explica. No según la enseñanza que recibiste de nosotros. Quiere decir, una persona que voluntaria y conscientemente se opone a la doctrina apostólica, quiere decir a todo lo que la Biblia nos revela, y esto incluye el Antiguo Testamento y por supuesto también el Nuevo Testamento, y que forma parte de la iglesia, haciendo alarde de su cristianismo y de su fe en Jesucristo, pero que no cumple con lo que Pablo y los demás apóstoles y nuestro Señor Jesucristo han enseñado, pues esa persona no tiene derecho de gozar de la amistad y de la cercanía de los demás hermanos. Quiere decir, lo que hay que hacer es apartarse de ese hermano, y bueno, hermano obviamente incluye la palabra hermana, em, por dos razones. En primer lugar, para que esa persona se entere de que está andando de forma equivocada. Pero por otro lado, también para que los demás no se contagien de esa gandulería, de esa em, vaguez, de esa decadencia de las personas que tienen ese estilo de vida. Luego vamos a hablar con más detalle. Pablo había dicho ese principio claramente, y esto es la primera parte, con eso él empieza. Quiere decir que esto fue lo que en ese tiempo, cuando fundaron la iglesia en Tesalónica, habían ordenado. Quiere decir que lo que Pablo enseñó, esto no eran cosas que a ver si ustedes tienen la gana de cumplir con eso, sino esto era algo, Pablo en otro lugar habla de tradición. Bueno, tradición no porque es una tradición en el sentido de algo tradicional, sino la tradición de lo que viene de parte de Dios y fue dejado como enseñanza a los apóstoles, que a su vez lo dejaron con las iglesias, que a su vez tenían que enseñar a otros. En ese sentido, tradición. Entonces, esto lleva a Pablo, antes de poner el dedo en la llaga, de hablar de su propio ministerio. Su propio ministerio, él lo describe en los versículos 7 al 9. Este es el segundo punto, el ejemplo de Pablo. Y Pablo dice muy claramente, vosotros sabéis, o sea, lo que yo cuento ahora, esto es algo que perfectamente habéis podido observar en el tiempo cuando nosotros, es decir, Pablo, yo y mis compañeros pasaron entre vosotros. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Quiere decir, si tú no pillas, si no lo entiendes lo que Pablo dice, pues entonces sigue simplemente su ejemplo. Porque Pablo se rozaba con esa gente y sus compañeros, estaban cerca, podían los tesalonicenses observar la vida de los apóstoles
y mucho más aprendes de un buen ejemplo que de palabras. Esto es evidente. O sea, Pablo no solamente enseñó con palabras, eso también, sino también enseñó con su ejemplo. Y de eso también vamos a hablar un poco más adelante. Lo que Pablo dice es que nosotros no anduvimos, quiere decir que nosotros no teníamos un estilo de vida desordenado. No anduvimos desordenadamente entre vosotros. Quiere decir, las cosas que yo y mis compañeros os han enseñado, esas cosas también fueron ley para mí mismo. Fueron principios que no me solté a la torera. Entonces, esto es muy importante. Pablo enseña con el ejemplo. Y era evidente lo que era ese ejemplo para los tesalonicenses. Y una de las cosas que Pablo menciona en cuanto a su manera de vivir disciplinadamente, obedeciendo al Señor, es que no comieron, como Pablo dice, de balde el pan de nadie. Bueno, esto es un hebraísmo, comer el pan, lo cual quiere decir nosotros no vivimos a costo de otras personas. Quiere decir, nosotros no íbamos de gorra, nosotros no éramos pedigüeños que usamos nuestro ministerio para llevarnos los bolsillos. Sí, Pablo tenía la libertad de pedir incluso ayudas económicas, por ejemplo, para la iglesia en Jerusalén. No tenía problema ninguno con esto. Aceptó donativos, por ejemplo, de la iglesia en Filipos, pero cuando él estaba ministrando en algún lugar, como en el lugar, en ese caso en Tesalónica, él no esperaba que esa gente que se estaban convirtiendo sufragaba los gastos de su ministerio. Y ojo, Pablo no dice que si él hubiese hecho esto hubiese pecado, no, él dice que yo he renunciado libremente a este derecho que yo tenía. O sea, quiere decir que si tú predicas el Evangelio, los que te escuchan tienen la obligación de contribuir para que tú puedas vivir. Esto no es algo extraordinario. Pablo habla que el obrero es digno de su salario. Lo que pasa es que Pablo tenía la libertad para que no hubiese ningún tipo de malas lenguas y para que su ministerio fuese completamente intachable, de renunciar a esto. Dice, yo no he sido una carga para nadie, ni he pedido ni un céntimo de nadie para sufragar los gastos de mi ministerio. Y los que han estudiado el curso de los Hechos conmigo, se daban cuenta que estos viajes de Pablo, estos viajes misioneros eran costosos. Pero Pablo no quería ser una carga para nadie. Ni comimos, dice el versículo 8, de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Bueno, Pablo aquí no solamente está hablando em, de ese trabajo de compartir el Evangelio, sino él está hablando de otra cosa. En el lugar donde él pisaba, cuando tenía la ocasión, y obviamente tenía la ocasión también en Tesalónica, como en otros lugares, él desempeñaba su oficio de hacedor de tiendas. Esto era lo suyo. Y así él se ganaba un dinero. Entonces, esto significaba que él no tenía un día, como se dice, un empleo de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde.
con horario regulado y vacaciones pagadas y todo ese tipo de cosas. Pablo no tenía eso. Él habla de que él trabajaba de día y de noche. Por lo visto dormía poco. ¿Por qué? Bueno, porque por una parte él trabajaba para su propio sostén. Por otro lado, claro, él también usaba el tiempo para enseñar a los tesalonicenses. ¿Te puedes imaginar que esto cansa? Dice, con afán y fatiga. O sea, esto habla de meter ahí toda la carne en el asador. Esto no eran vacaciones para Pablo. Esto habla de sacrificio, de esfuerzo, de estar cansado a veces. ¿Y por qué lo hace? Para no ser gravoso, para no ser una carga para los tesalonicenses, para no dar argumentos a aquellos que estaban criticando su ministerio en el sentido de que, mira, él lo hace para sacarle a la gente la plata del bolsillo. Pablo no era ese tipo de predicador. Él no levantaba ofrendas como hacen estos charlatanes que hoy en día los tenemos por doquier levantando ofrendas, manipulando a la gente a gusto para sacar un dinero para su propio bolsillo. Y de ese tipo de charlatanes, y lo digo con un corazón que me duele, la iglesia del Señor está llena. Y nosotros que estamos en el otro lado del púlpito, muchas veces somos tan creídos y tan crédulos para incluso apoyar el ministerio, entre comillas, de ese tipo de falsos maestros. Bueno, ese tipo de gente lo había hace 2000 años y los tenemos hasta el día de hoy en el siglo XXI. No mueren, no se extinguen. Hay muchas personas que usan el Evangelio como medio de ingresos y viven bastante bien del tema. Versículo 9, Pablo se explica, ¿no? ¿Por qué no tuviésemos derecho? Lo he explicado antes, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Una vez más, Pablo habla de imitar. ¿En qué creía Pablo? Pues Pablo creía que el Señor iba a proveer de una manera, o sea, a través de un trabajo que nosotros, infelizmente, tachamos de trabajo secular. Y yo he escuchado, y esto me parece increíble, que algunas iglesias que pagan un salario mísero a sus pastores, al mismo tiempo les imponen la carga de prohibirles trabajar, porque se supone que un trabajo secular, entre comillas, no es una cosa espiritual. Ese tipo de enseñanza ha hecho mucho daño a la iglesia. Sí, Pablo dice muy claramente que tenía derecho a una remuneración, pero que no exigía esto. Renunciaba a esto y era su derecho. Podría haberlo hecho de otra manera, pero no lo hizo por las razones que ya indiqué. Y así él daba un ejemplo. Ahora, esto era el primer principio que Pablo estaba dando todo lo que él sabía y no quería ser una carga. En segundo lugar, el segundo principio lo tenemos en el versículo 10. Y Pablo ahora mete el dedo en la llaga. ¿Cuál era el problema que había ahí entre los tesalonicenses? Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos, era una de las cosas que Pablo enseñaba, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto era la idea.
Era una idea bastante extendida, obviamente, entre los tesalonicenses que vivían en una ciudad próspera, donde por lo visto era posible vivir de una forma bastante bien aprovechándose de los demás. Y algunos pensaban que esta forma de vida, esa gandulería, podían seguir en la iglesia, porque además, claro, los hermanos se aman, el que tiene mucho comparte con los que no tienen tanto. Y claro, allí entraba gente que no padecía de ninguna enfermedad, ni de ningún impedimento para el trabajo, simplemente no les daba la real gana de trabajar y además eran capaces de camuflarlo espiritualmente. Sí, porque el Señor viene pronto, entonces ¿para qué voy a gastar el tiempo con esas cosas mundanas? Mejores dedicarme enteramente a la oración, estar con los hermanos, darles buenos consejos aunque ellos no me hayan preguntado. Y a cambio ellos me ayudan, me alegran el día con sus donativos. La respuesta de Pablo a ese tipo de cosas es tajante, súper tajante. Y él sienta ahí un principio que nosotros ahora, en el siglo XXI, en los tiempos que corren de momento, hacemos bien en aplicarlo. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Quiere decir que la iglesia ni el creyente es llamado a pagar las facturas del diablo. Y las facturas del diablo son aquellos, entre otras cosas, que simplemente no se ensucian las manos, que simplemente quieren vivir a costa de los demás. La iglesia no está para eso. Y por lo tanto, mi consejo ha sido siempre, intentaba también aplicar esto en las iglesias que pastoreaba. La iglesia ayuda, pero solamente en casos de auténtica necesidad. No porque alguien, y yo he tenido ese caso, lo digo literalmente, un hermano que en alguna ocasión me estaba explicando en mi oficina que él no podía trabajar. ¿Por qué? Bueno, porque él tenía una fobia al trabajo y encontraba un psicólogo que se lo estaba certificando. Claro, de eso viven muchos psicólogos. No digo todo, pero muchos. Una fobia al trabajo, en otras palabras, esa persona era simplemente vago como la chaqueta de un policía, como se suele decir. No tenía ganas de trabajar y encontraba un psicólogo que se lo certificaba. Finalmente, pues llegó a cobrar hasta una renta del Estado. En la iglesia vamos a tener ese tipo de personas y créeme, no es falta de espiritualidad decir a alguien que no quiere trabajar, aunque pudiese trabajar. Lo siento mucho, no estamos para apoyar a gente necia y vaga. Punto. No hay nada más que añadir. Porque el país donde tú, aunque solamente cojas una escoba e intentas ser un poco útil para ganarte un poco de dinero, eh, un país donde esto no fuera posible prácticamente no existe. Siempre puedes sacar algo y a veces es muy difícil ganar el pan de todos los días. Y lo sé, porque lo he visto muchas veces en mi vida. Y sí que hay países donde con duro trabajo poco ganas, pero ganas algo. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Sería el consejo que yo daría no solamente a cualquier iglesia, sino también a nuestros políticos, que se están empeñando en que el Estado se convierta en la niñera de sus ciudadanos. En primer lugar, confiscándoles a través de impuestos ridículas el trabajo, el fruto de su trabajo para luego repartirlo entre aquellos que o bien por vaguería o por otra cosa no estaban dispuestos a levantarse si hacía falta a las 5 de la mañana o de la madrugada para
trabajar. Y podría poner ahí muchos ejemplos. Bueno, igual esto en tu país es distinto y si es así, pues dar gracias a Dios. Pero conozco a muchos países donde hoy en día se castiga a quien es productivo y se financia a aquel que no hace ni produce nada. Eso se llama socialismo, entre otro tipo de cosas. Tiene más nombres. Colectivismo, estadismo. Y esto va absolutamente en contra de lo que nos enseña la palabra de Dios. Aquí está escrito, y yo no voy a pedir perdón por usar ese tipo de lenguaje porque me parece absolutamente bíblico. Y creo que la iglesia hace bien en despertar para no ostentar programas sociales donde ciegamente y sin mirar a quién das, se da dinero a manos de personas que perfectamente podrían estar en condiciones de trabajar. En ese sentido hay que ser un poco creativo. Por ejemplo, la iglesia podría emplear gente para hacer cierto tipo de trabajo. Sí, te podemos apoyar económicamente, pero aquí hay que cortar el césped o aquí hay que limpiar la habitación. Ahí hay que sacar la basura y mantener la propiedad. Bueno, vete tú a saber, hay montones de cosas y bueno, si alguien hace un buen trabajo, entonces sí, se le paga de forma adecuada, porque el principio es el obrero es digno de su salario. Pero una vez más, la iglesia no es responsable de pagarle a gente que simplemente, por hacerse la víctima, no trabajan. Y esto era el problema que había ahí. Esto es el cuarto punto, el que tenemos en los versículos 11 y 12, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Aquí otra vez tenemos la palabra. No trabajando en nada, sino, claro, el que no trabaja tiene mucho tiempo. Esta es una de las bendiciones de no trabajar, pues tiene 24 horas para ser una carga a los demás y meterte en los asuntos de todo el mundo. Y eso es lo que había pasado, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. En otras palabras, se presentaban donde nadie les había llamado. Daban consejos, entremetiéndose en la vida de todo el mundo, dándose a conocer como expertos en esto y en el otro, y sin embargo, siendo incapaz de arreglar su propia vida. Bueno, de ese tipo de expertos también tenemos muchos, tanto a nivel eclesial como a nivel estatal. Expertos en absolutamente nada que se entremeten en la vida de todo el mundo para darles consejos. Pues Pablo obviamente no le gustaba la idea. ¿Y cuál es su consejo? Bueno, Pablo me encanta el apóstol Pablo. Dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, lo cual Pablo lo repite. Esto no es la opinión personal de Pablo, ni de Silas, ni de Timoteo. Si el Señor Jesucristo estuviera aquí, diría exactamente la misma cosa. Esto es decir, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo y luego dice que trabajando sosegadamente coman su propio pan. En primer lugar, que trabajen, ¿vale? Que trabajen. Y el que trabaja no tiene mucho tiempo para meterse en lo ajeno, porque se preocupa de sus propias cosas. Y esto también es un mal endémico a veces en nuestras iglesias. La gente que a veces por tener tiempo de sobra se mete en la vida de todo el mundo. Trabajando sosegadamente, quiere decir con tranquilidad, orientándose
hacia sus propias necesidades. Y con esto, que se financian ellos mismos. Esto es la idea, trabajar para su propio sostén. Ahora, si alguien no puede hacerlo, si alguien está enfermo, si alguien por la circunstancia que sea no puede trabajar de esa manera, y esos casos existen, pues para esto está la iglesia, no el Estado, no los servicios sociales estatales con sus funcionarios, que antes de distribuir el dinero roban a otros a través de impuestos. No, 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 no. El cuidar del bienestar de aquellas personas que no pueden sostenerse a sí mismos en una iglesia corresponde a la iglesia. Por eso Pablo dice en el versículo 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Quiere decir, no porque haya gente que intenta aprovecharse de vosotros, em, debéis llegar al punto de decir, bueno, entonces no vamos a ayudar a nadie. No, hay que ayudar a aquellos que se califican para ser ayudados. Esto es una cosa. Y luego nos damos cuenta que hasta el trabajo más humilde da honor a Dios. Es un principio que tenemos que reaplicar y reenseñar en nuestras iglesias. Y alguien va a decir, bueno, y si con todo esto, aún así la cosa no funciona, bueno, entonces Pablo dice, mira, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esa carta, a ese señalarlo. Quiere decir que dejarle un aviso, un último aviso. Y luego, si esto no funciona, no os juntáis con él. Quiere decir, está bajo disciplina por ser indisciplinado. Y la idea es para que se avergüence. Bueno, es cierto que hoy en día mucha gente que cabe en esa categoría ya no tiene vergüenza, empezando con otros políticos que por regla general dan el malísimo ejemplo, pasando por algunas personas en nuestra iglesia que hacen otro tanto, pero en una iglesia sana, ese tipo de personas que actúan de esa manera no deberían tener margen. No hay que juntarse con ellos para que se avergüencen, para que se les caiga la cara de vergüenza. Y si no enseñamos esto, y con mucho que digan, ay, en esa iglesia no hay amor, porque mira cómo me tratan. Bueno, hacerse la víctima es muy fácil. Y muchas veces es la forma como ellos nos manipulan. Pablo dice, con todo esto, no lo tengáis por enemigo, versículo 15, sino amonestarle. Si la vergüenza no viene por sí sola, entonces lo que hay que hacer es ayudarles un poco, amonestarle, darle un tirón de orejas. Así, querido hermano, querida hermana, no funcionan las cosas en la iglesia del Señor, pero sigue considerándolo hermano, si es que es hermano, para que luego recapacite y se deje corregir. Es muy interesante que Pablo, sobre el tema del trabajo, se gasta la mitad de ese capítulo 3. Son cosas que realmente son dignas de tomarla en cuenta. Ahora, con todo esto, Pablo en los últimos versículos llega a la parte del saludo final, como es su costumbre, y dice en el versículo 16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Dios es un Dios de paz, y esa paz
debería formar parte de la vida de cada creyente. Lo que nos debería caracterizar en medio de esas circunstancias, cuando tenemos que tratar con ese tipo de problema, porque esto está muy dado a, si llama la atención a alguien en esa situación, por regla general por regla general, esto no termina bien. En algunos casos sí, en otros, la mayoría, me atrevo a decir, no. Eso debería robarnos la paz de ninguna manera. A veces hay que sentarse y mantener conversaciones delicadas. Y es posible que esas conversaciones delicadas terminen en una ruptura. Entonces, que así sea. Pero esto que no te robe la paz. El Señor es Señor de paz y os dé siempre paz en toda manera, con todos estos problemas que hay. El Señor sea con todos vosotros. Cuando tienes que tratar con ese tipo de cosas, que sepas que el Señor está de tu lado. Hazlo con humildad, tomando en cuenta que tú no eres el Señor, pero actúas como siervo de tu Señor. Actúa de forma que le dé honor a nuestro Señor. Y luego Pablo, para decirlo así, pone su propia firma. La salutación, como él dice, es de mi propia mano, de Pablo. Así él firma también la carta a los Gálatas, obviamente porque Pablo tenía un problema de vista, estaba impedido de la vista. Entonces a los Gálatas escriben, mira con qué letras más grandes escribo. Esto parece que era la señal de que Pablo mismo está poniendo para decir su firma debajo de esto. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Por lo visto, esto era su costumbre en todas las cartas. Así escribo, como firmándolo, dándole una señal de autenticidad. Y posiblemente esto Pablo, cuando estaba en cada iglesia, le ha enseñado a las iglesias para que ellos supiesen. Era un tipo de código secreto para que quede claro que esto es Pablo quien lo escribe. Y luego termina con ese saludo típico: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y con esto termina la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y yo creo que nos hemos dado cuenta que Pablo está tocando temas delicados, de suma importancia, tanto para la gente de aquel entonces como para nosotros hoy en día. Entonces vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entenderlo bien y de ponerlo en práctica. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por ese tiempo. Te damos por esa enseñanza apostólica bíblica que hemos recibido a través de este capítulo tercero de 2 de Tesalonicenses. Ayúdanos a poner en la práctica, a no ser ingenuos, sino a llevar a cabo con disciplina todo lo que los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo han enseñado. Ayúdanos a ser fieles en esto. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Que el Señor te bendiga mucho, y si esta serie de predicaciones te ha servido, por favor, compártelo con otros, porque lo que para ti sirve seguramente puede servir también para otros. Que el Señor te bendiga.